Porque las personas que más aman estar con otros, a veces necesitan estar solas. Hay algo extraño en eso. Piensa en alguien que siempre fue el alma de las reuniones, que llenaba espacios con risas, que hacía que otros se sintieran acompañados. Y un día, sin avisar, esa persona se aleja. No por enojo, no por cansancio de la gente, solo se va. Y los demás preguntan, ¿qué pasó? ¿Hicimos algo mal? Pero tal vez la pregunta correcta es otra. Tal vez deberíamos preguntar, ¿qué está pasando dentro de esa persona que necesita silencio? Porque hay momentos en la vida donde el ruido ya no sirve, donde las voces, aunque llenas de amor, no pueden llegar, donde todo lo que escuchas suena lejano, como si estuviera detrás de un vidrio grueso. Y no es culpa de nadie, es simplemente el momento donde algo en ti pide espacio, no para destruir, para construir. Quizás tú también lo has sentido, esa sensación de estar en una habitación llena de gente y sentirte completamente solo, no porque ellos no te quieran, sino porque algo en ti está cambiando. Y ese cambio no tiene palabras todavía. A veces te levantas en la mañana y sabes que algo es diferente. No puedes explicarlo. Miras por la ventana y el día se ve igual que siempre. El sol sale, los pájaros cantan, la gente camina hacia sus trabajos. Todo normal, pero tú no te sientes normal. Hay un peso en el pecho que no estaba ahí antes. O tal vez siempre estuvo, pero ahora lo notas. Tus amigos te llaman. Tu familia pregunta cómo estás. Y tú respondes, bien. Porque es más fácil que explicar. Porque ni tú mismo entiendes qué está pasando. Solo sabes que algo ha cambiado. Y ese cambio te está pidiendo que te detengas, que mires hacia adentro, que dejes de correr. Tal vez has intentado estar con otros y regresas a casa más cansado que antes. No porque ellos te agotaran, sino porque mantener la normalidad cuesta. Sonreír cuando no sabes qué sientes. Hablar cuando lo único que quieres es quedarte quieto. Fingir que todo está bien cuando por dentro hay una tormenta silenciosa. Una tormenta que no hace ruido, pero que lo mueve todo. Hay días donde tu teléfono suena y lo miras sin responder. Lo dejas ahí, vibrando, apagándose. No por maldad, no porque no te importen las personas que te llaman, sino porque no tienes fuerzas para ser quien otros esperan que seas. Para sostener conversaciones que requieren energía que no tienes. Para fingir que entiendes lo que está pasando en tu propia vida. Y luego llega la culpa. Esa voz que dice, soy un mal amigo, soy egoísta. ¿Por qué no puedo simplemente ser normal? ¿Por qué no puedo disfrutar lo que antes disfrutaba? ¿Qué me pasa? Pero tal vez lo que sientes no es egoísmo. Tal vez es honestidad. La honestidad de saber que en este momento estar solo no es huir, es respirar. Es darte permiso de no tener que explicarte, de no tener que estar bien para otros, de simplemente ser, sin máscaras, sin expectativas, sin tener que demostrar nada. Ahora piensa en esto desde otro ángulo. Cuando un árbol está creciendo, hay una parte que nadie ve. Las raíces están en la oscuridad, bajo tierra, completamente solas. Nadie las mira. Nadie las celebra. No hay fotos de raíces en Instagram. No hay aplausos para lo que pasa bajo la superficie. Y mientras todos miran las ramas, las hojas, las flores, las raíces están haciendo el trabajo más importante. Sin aplausos, sin testigos, solo creciendo hacia adentro, profundizando, buscando agua donde otros no ven nada, sosteniéndose en la tierra cuando viene el viento. ¿Y si la soledad que sientes ahora es eso? No un castigo. No un abandono, no una señal de que algo está mal contigo, sino el momento donde tus raíces están creciendo, donde estás construyendo algo que todavía no se ve. Pero ¿qué será lo que te sostenga cuando vengan los vientos fuertes? Porque hay cosas que solo se construyen en silencio. Hay preguntas que solo puedes hacerte cuando no hay nadie más hablando. Hay verdades sobre ti mismo que solo aparecen cuando dejas de llenar el vacío con ruido, con distracciones, con actividades que te mantienen ocupado pero no te llenan. La soledad no siempre significa que algo está mal. A veces significa que algo está comenzando. Y ese algo necesita espacio. Espacio para crecer sin que nadie lo juzgue. Espacio para tomar forma sin que nadie lo apure. Espacio para equivocarse sin que nadie lo vea. Espacio para ser lo que tiene que ser,
antes de mostrarlo al mundo. Tal vez por eso te has alejado. No porque no ames a las personas en tu vida, no porque te hayan hecho daño, sino porque estás aprendiendo a conocer a alguien que descuidaste por mucho tiempo. A ti mismo. Esa versión de ti que existe cuando nadie está mirando, cuando no tienes que impresionar a nadie, cuando no tienes que cumplir ningún rol. Solo tú, en tu forma más simple, más honesta, más verdadera. Y eso da miedo, porque tal vez descubras que eres diferente a lo que pensabas, que las cosas que creías importantes ya no lo son tanto, que las personas que pensabas esenciales tal vez no encajan en quien estás convirtiéndote. Y eso no te hace malo, te hace real. Había un hombre que trabajaba en una pequeña librería. Todos los días llegaba temprano, abría las puertas, acomodaba los libros. Era un lugar tranquilo, casi nadie entraba. La calle donde estaba la librería era silenciosa. No había tiendas grandes cerca, no había oficinas, no había prisa. Solo ese pequeño lugar lleno de libros que nadie leía. Los pocos clientes que llegaban pasaban rápido, compraban algo, se iban. La mayoría ni siquiera preguntaba nada. Tomaban un libro, pagaban, salían. El dueño de la librería, un señor mayor, pasaba la mayor parte del día sentado junto a la ventana, mirando la calle. A veces leía, a veces solo miraba. No parecía preocupado por la falta de clientes, no parecía ansioso por vender más. Solo estaba ahí, como si ese lugar no fuera un negocio, sino un refugio. Un día, un joven entró buscando trabajo. Necesitaba dinero. Estaba desesperado. Había buscado en todas partes y nadie lo había contratado. El dueño lo miró en silencio por un momento largo. Luego asintió. Puedes quedarte, pero aquí no hacemos mucho, solo estar. El joven aceptó, aunque no entendía. Pensó, bueno, al menos es trabajo. Al menos es algo. Los primeros días fueron extraños. No había clientes que atender, no había tareas urgentes, no había jefe gritando, no había metas, no había presión, solo silencio. Y libros. Y el viejo señor junto a la ventana. El joven intentó mantenerse ocupado. Limpiaba estantes que ya estaban limpios, reorganizaba libros que ya estaban en orden, buscaba cosas que hacer porque el silencio lo incomodaba, porque estaba acostumbrado al ruido, a la prisa, a sentir que si no hacía algo constantemente, estaba perdiendo el tiempo. Pero con los días, algo cambió. El joven empezó a leer, al principio por aburrimiento. Tomó un libro al azar solo para pasar el tiempo. Luego, otro y otro. Y de pronto, algo en esos libros comenzó a hablarle. Historias de personas que también se sintieron perdidas, que también buscaron algo sin saber qué era, que también pensaron que estaban solos, hasta que se dieron cuenta de que la soledad era parte del viaje. Pasaron semanas. El joven ya no preguntaba cuándo llegarían más clientes. Ya no miraba el reloj esperando que el día terminara. Ya no intentaba llenar el silencio con actividad innecesaria. Se sentaba junto al viejo, miraba la calle, leía, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. No sentía que estaba perdiendo algo. Solo sentía paz. Una paz extraña, porque no venía de hacer algo grandioso, venía de no hacer nada en absoluto, de simplemente estar. Un día el viejo le dijo sin dejar de mirar la ventana: cuando llegaste, estabas huyendo del silencio. Ahora lo buscas. El joven no supo qué responder, porque era verdad. Al principio, el silencio lo asustaba, lo hacía sentir inútil, lo hacía preguntarse si estaba desperdiciando su vida en ese lugar olvidado. Pero ahora el silencio era lo único que tenía sentido. El viejo sonrió sin mirarlo. No todos entienden que hay lugares donde no vienes a hacer algo, vienes a estar. Y eso ya es suficiente. El joven siguió trabajando ahí, no porque ganara mucho, no porque fuera un trabajo impresionante que pudiera presumir, sino porque por primera vez la soledad no se sentía vacía, se sentía honesta. Se sentía como el lugar exacto donde necesitaba estar. Y aunque no podía explicarle eso a nadie, no necesitaba hacerlo, porque algunas cosas solo tienen sentido para quien las vive. En la vida de fe, a veces vemos algo curioso. Las personas que encuentran claridad, a menudo la encuentran en lugares apartados. No porque Dios solo habla en la soledad, sino porque en la soledad por fin dejamos de hablar nosotros. Por fin dejamos de llenar cada momento con palabras, con planes,
con intentos de controlar lo que no podemos controlar. Y en ese silencio aparece algo. No siempre es una voz, no siempre es una respuesta clara. A veces es solo una presencia, una sensación de que no estás tan solo como creías, de que hay algo más grande sosteniéndote, aunque no puedas verlo, aunque no puedas tocarlo, aunque no puedas probarlo a nadie más. No se trata de alejarse del mundo para siempre, se trata de alejarse el tiempo suficiente para recordar quién eres cuando nadie está mirando, cuando no tienes que actuar, cuando no tienes que impresionar, cuando solo eres tú, en tu versión más simple, más frágil, más verdadera. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse abandonado. Sentirse abandonado es creer que nadie vendría aunque necesitaras ayuda, que has sido olvidado, que no importas. Estar solo es elegir un momento donde no necesitas que alguien venga, porque lo que estás construyendo solo tú puedes construirlo. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede darte las respuestas que necesitas encontrar por ti mismo. Nadie puede caminar el camino que solo tus pies pueden recorrer. La fe no es siempre estar rodeado de personas que oran contigo. No es siempre sentir una paz inmediata. No es siempre tener respuestas. A veces la fe es aprender a respirar cuando estás solo en una habitación oscura y darte cuenta de que no estás vacío, solo estás quieto. Y en esa quietud, algo está creciendo, algo que no tiene nombre todavía, algo que no puedes mostrar a nadie porque ni tú mismo lo entiendes completamente, pero que es real, tan real como el aire que entra a tus pulmones, tan real como el latido de tu corazón que sigue sonando aunque nadie lo escuche. Tal vez has estado esperando que la soledad termine, que un día despiertes y todo vuelva a ser como antes, que las ganas de estar con otros regresen, que la alegría que sentías vuelva a aparecer, que todo se arregle mágicamente y puedas volver a ser quien eras. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Tal vez no vuelva a ser como antes. Y tal vez eso no sea algo malo, porque la persona que eras antes tal vez necesitaba romperse un poco, no por castigo, no porque hicieras algo mal, sino porque había cosas dentro de ti que no podían salir mientras estabas ocupado siendo quien otros esperaban, mientras estabas cumpliendo roles, mientras estabas sosteniendo máscaras, mientras estabas fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Ahora estás solo. Y sí, duele. Duele no tener a quién llamar cuando te sientes perdido. Duele quedarte en casa mientras otros salen y se divierten. Duele sentir que te estás perdiendo algo, que la vida está pasando y tú estás aquí, quieto, esperando algo que no sabes qué es, pero también estás descubriendo cosas, pequeñas cosas. Cosas que parecen insignificantes, pero que no lo son. Como qué te gusta hacer cuando nadie está mirando. ¿Qué música escuchas cuando no tienes que complacer a nadie? ¿Qué pensamientos aparecen cuando no los estás censurando? ¿Cómo suena tu propia voz cuando no está compitiendo con otras voces? ¿Qué te asusta de verdad y que solo te asustaba porque pensabas que debía asustarte? ¿Qué quieres de verdad y qué solo querías porque otros lo querían? ¿Quién eres cuando nadie te está definiendo? Eso no lo aprendes en una fiesta, no lo aprendes en una llamada de teléfono, no lo aprendes rodeado de gente que te dice quién deberías ser. Lo aprendes cuando te sientas contigo mismo y no huyes, cuando dejas que el silencio hable, cuando dejas que las preguntas incómodas aparezcan, cuando dejas de tener miedo de lo que podrías encontrar si miras hacia adentro y cuando por fin lo escuchas, cuando por fin dejas de resistirte, cuando por fin aceptas que este momento de soledad no es el enemigo, es el maestro, el que te está enseñando algo que nadie más podría enseñarte, algo sobre ti, sobre tu fuerza, sobre tu capacidad de estar contigo mismo y no desmoronarte. No necesitas cambiar todo hoy, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas salir de esta etapa mañana, solo necesitas saber esto: la soledad que sientes ahora no es el final de tu historia, no es evidencia de que has fallado, no es prueba de que nadie te quiere, no es señal de que te quedarás así para siempre. Es el capítulo donde estás aprendiendo a escribirla, donde estás descubriendo la tinta, donde estás eligiendo las palabras, donde estás decidiendo qué historia quieres contar. Y ese capítulo,
aunque sea el más silencioso, aunque sea el más solitario, aunque sea el que nadie más vea, tal vez sea el más importante, porque es el capítulo donde dejas de vivir la vida que otros escribieron para ti y empiezas a vivir la tuya. Aquella pregunta del inicio, ¿por qué las personas que más aman estar con otros a veces necesitan estar solas? Tal vez porque el amor verdadero empieza por dentro. Y para amar bien a otros, primero tienes que encontrarte a ti mismo, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo, incluso si eso significa perder personas en el camino, incluso si eso significa no entender qué está pasando mientras está pasando. La preparación no siempre se ve como esperamos. No viene con anuncios, no viene con señales claras, no viene con aplausos. A veces se ve como silencio, como espera, como soledad, como días donde no pasa nada extraordinario, donde solo estás ahí, respirando, existiendo, preguntándote si esto tiene sentido. Pero cuando llegue el momento, y llegará, cuando vuelvas al mundo, cuando estés listo para abrir la puerta otra vez, cuando las voces de afuera vuelvan a llamarte, y esta vez puedas responder. No volverás como el que se fue. No volverás con las mismas dudas. No volverás con el mismo miedo. Volverás como alguien que ya no tiene miedo de estar consigo mismo. Como alguien que sabe quién es cuando está solo. Como alguien que no necesita la aprobación constante de otros para sentirse real. Y eso lo cambia todo. Porque cuando sabes quién eres en el silencio, el ruido del mundo ya no puede confundirte.